Así que bienvenidos a todos a esta clase. Sabemos que la presencia del Señor es lo que más anhela Dios para nosotros. Esa intimidad y esa manera de ser uno con Él. En Juan 17, Él oraba al Padre y decía, Señor, que ellos sean uno conmigo, que ellos sean uno entre todos, pero que sean uno conmigo como yo soy uno con el Padre. Esa necesidad de unidad con Cristo es el mayor anhelo que el Padre tiene. Y bendecimos al Señor por esta puerta abierta que Él nos da para entrar a las regiones celestes, que es una nueva revelación, no es tan nueva, ya han habido, por supuesto, los santos lo saben, pero los que estamos aprendiendo este regalo, estamos entendiendo de que en esta manera en la que dejamos el mundo atrás para concentrarnos solo en estar en amores con el Señor, es precisamente lo que va a formar en nosotros esa certeza de su presencia y de su amor. El ejercitar, estar en las regiones celestes y en la presencia realmente es el ejercitar estar en Cristo, lo que va a asegurar nuestra identidad, porque al estar en Cristo es inevitable conocer su amor, es inevitable conocer la grandeza del amor que Él tiene para nosotros. Así que te bendecimos, Señor, por este regalo de tu presencia. Vamos entonces a entrar al tema que tenemos para hoy y vamos a recordar, perdón, ¿alguien me habló? Sí, hola Michis. Antes que comenzaras, que les quería contar algo. Ajá. Fíjense que ahorita que entramos a cortes, pues mi bebé se vino conmigo, ¿verdad? Y entonces entré a cortes con él. Pero cuando entré a cortes, entré con él. O sea, él entró conmigo a cortes. Y entonces entré y cuando sentí, me comencé a ver con él y comencé a ver a Jesús abrazándolo y cargándolo. Qué belleza. Y después yo lo tenía abrazado al pecho y el Señor seguía rodeándonos a los dos. Pero yo nunca me imaginé que pudiera entrar a cortes con él. Qué belleza. Es que Jesús ama a nuestros hijos tanto como a nosotros y tanto como a cualquier hombre. Imagínate cuánto a este bebé lindo que dice que el reino de los cielos, para poder entrar tenemos que ser como niños. Qué fácil debe ser para él incluso sentir la presencia del Señor. Y obviamente el Señor, Jesús te estaba hablando y te estaba mostrando lo mucho que conoce y ama a tu bebé. Qué cosa más linda, Michi. Gracias por compartir. Qué belleza, Amén. qué belleza. Bueno, Miss, Miss, quiero preguntarte una sí, cosa. sí. ¿Por qué cuando comenzamos a adorar el Señor me dijo, voy a visitarlas como el león de la tribu de Judá? Qué belleza, gracias, Señor. El Señor tiene varias facetas, varias facetas. Uno de ellos es, por ejemplo, la faceta de la paloma, que es esa humildad y esa ternura con la cual nos encuentra. Y la otra faceta es la faceta del pastor, el que nos cuida, el que nos guía. Y por supuesto tiene la faceta del rey. Cuando nos habla de que entra en la faceta del león, entra en la faceta del rey y el que pelea nuestras batallas. Y esta es la faceta que se ha estado revelando últimamente de una manera bastante general a la eclesía, porque sabiendo que estamos en tiempos de batalla espiritual sumamente intensa y densa, muchos de nosotros necesitamos conocer a ese león, a ese rey que pelea nuestras batallas y que es el soberano sobre toda creación. Y creo que hoy quiere que nosotros sepamos que Él es el soberano. Él es el que ruge desde el trono y que declara que las naciones le pertenecen. Y si las naciones le pertenecen, ¿cuánto más nuestro corazón?
¿Alguien más quiere comentar algo antes de entrar al tema? Bueno, así que te damos gracias, Señor, por estas hermosas revelaciones y entramos entonces al tema que hemos estado hablando acerca de cómo orar por los nuestros. Recordamos que en clases anteriores habíamos visto ya que realmente el que nos lleva a orar por los nuestros es el Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a conocer la verdad. Y que nosotros, a Él nos había dado varias herramientas, entre las cuales estaba la intercesión en lenguas. Vamos a verlo así rapidito para que no lo olvidemos. Está la oración en lenguas, está los dones de sabiduría y entendimiento, y estos que eran necesarios porque a la hora de entrar a las cortes por los nuestros, lo que necesitamos es la revelación de cuáles son los tropiezos y las trampas o las razones que están reteniendo la entrega de los nuestros. Luego tenemos la estrategia, no estrategia, sino la herramienta angelical y cómo el Señor nos está enseñando a activar los ángeles de nuestros seres amados, porque ellos están encargados de ministrarlos y la asignación que ellos tienen es de acercarlos a Cristo y media vez se acercan a Cristo, su asignación es que crezcan en Cristo, que crezcan en madurez y en conocimiento del Señor. Y luego es ya hacer la batalla espiritual en las cortes del cielo. Así que las últimas 2 semanas estuvimos hablando acerca de y activando ya el don de lenguas sobre los hijos, y entendemos que el orar en lenguas es algo muy, muy importante, porque lo que hace el don de lenguas es que ora donde nosotros no vemos. El Espíritu Santo, que todo lo escudriña y todo lo conoce, sabe la necesidad específica en cada una de las situaciones. Entonces, la oración en lenguas es Él orando por los nuestros a través de nuestra boca, utilizando nuestras cuerdas vocales para poder hablar cosas magnánimas y grandiosas que nosotros no vamos a entender, pero que el cielo sí las entiende. Así que eso es lo que teníamos, y también dejamos de tarea que toda revelación que nosotros tuviéramos acerca de los tropiezos o trampas que los nuestros tuvieran, los íbamos a ir apuntando. Así que habiendo ya apuntado las cosas, yo les voy a dar un ejemplo. Yo estuve orando estoy orando por varias personas en mi familia, pero, por ejemplo, empecé a orar con mayor intensidad por mi nuera. Yo tengo una nuera amada a la que quiero con todo mi corazón, la esposa de mi hijo grande, y conoció al Señor cuando era chiquita y por X y Y razón se alejó de Él y ahora duda de su existencia. Al empezar a orar por ella, el Señor me enseñó exactamente el punto en donde ella se apartó del Señor y me reveló cuál era la razón por la cual ella había decidido que no quería tener nada que ver con un Dios que, según ella, en su pensamiento, es un Dios que no hace justicia porque ella tiene una situación familiar. Entonces, el Señor me mostró. Eso sería, en el caso de ella, es un tropiezo, porque a través de un argumento falso, ese argumento falso está tropezando su caminar hacia la verdad. ¿Recuerdan aquella foto que vimos que había una piedra en medio del camino? Pues un argumento como ese puede ser algo que evite que una persona tenga el anhelo y el deseo de conocer al Señor. Entonces fue una cosa bastante reveladora, porque ahora yo ya tengo algo con qué armar mi caso delante del Señor. Entonces, vamos a ver hoy cómo prepararnos para entrar a las cortes. Y esto realmente va a ser algo que nos va a servir para
cualquier caso que nosotros tengamos. Ahorita lo vamos a ver un poquito pesado porque apenas lo estamos empezando a entender, pero créanme que con la práctica esto llega a ser ya algo algo que es intrínseco, algo que le sale a uno naturalmente. Ahora, ¿cómo prepararnos para entrar a las cortes celestiales? Quiero hacer énfasis en algo. No solo nosotros los cristianos entramos al mundo espiritual, no solo los cristianos. El mundo espiritual realmente es algo que está activo y está muy activo entre todas las religiones. La nueva era, y no solo la nueva era, al estudiar casi cualquier religión, ustedes van a ver que las prácticas de ponerse en contacto con el mundo espiritual son sumamente comunes. Cuando yo era joven, yo empecé a tener ciertas experiencias que eran muy feas. Mi mamá estaba practicando en aquel tiempo nueva era y había obviamente espíritus en mi casa que empezaron a molestarme a mí en la noche. Y entonces, cuando yo me iba a acostar, de repente perdía la capacidad de controlar mis movimientos y no podía moverme. Y mi alma empezaba a levantarse. Y eso era lo que se llama la, ¿cómo se llama? Levitación trascendental o algo trascendental. Esta práctica yo no la podía evitar. No, yo no podía decirle a mi alma que se quedara quieta. Lo que sí podía hacer yo es que me asustaba muchísimo esto, muchísimo, porque no era algo que yo controlaba, pero podía orar lo que conocía en aquel tiempo, que era el Padre Nuestro. Entonces, cuando yo sentía que mi alma empezaba a separarse de mi cuerpo, empezaba inmediatamente a rezar, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y como yo estaba en mi mente y en mi corazón conectándome con Cristo, ¡fum!, regresaba y me volvía podía abrir los ojos y mi corazón palpitando porque no sabía qué estaba pasando. Quiero recordar cosas que hemos platicado varias veces, y es que el enemigo siempre tiene un plan para estorbar nuestro camino hacia Cristo, siempre, siempre. Entonces yo les voy a hablar un poquito acerca del camino que el enemigo tuvo conmigo, para que nosotros podamos entender un poquito cómo es que funciona el enemigo y cuáles son estos tropiezos. Entonces el enemigo estaba poniendo en mi vida el tropiezo de algo espiritual que era completamente ajeno al reino de los cielos. Como era una patoja de 14 años, yo no sabía qué me estaba pasando, no tenía con quién hablar, no sabía qué hacer. Voy al colegio, le cuento a mis amigas lo que está pasando. Y ella me dice, mira, mi amiga me dice, mira, vayamos al Silva Mind Control. Eso te va a ayudar un montón. Y precisamente en aquel tiempo estaba muy de moda, y el que fundó el Silva Mind Control vino a Guatemala y vino a dar varios cursos. Entonces vine yo, me enrolé en el curso número 1, me enrolé en el curso número 2 y empecé a escuchar precisamente prácticas para poder entrar al reino espiritual, pero que en aquel tiempo yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Viendo para atrás, puedo recordar la misericordia que Dios tuvo conmigo y que yo de verdad tenía un destino para el reino. La manera como Dios me guardó y yo estoy segura que los ángeles de Dios estaban cuidándome para que yo no fuera a meterme de lleno en algo que iba a ser mi perdición eterna. Pero en este tiempo en el que yo estuve ahí, tuve estos gurús que se acercaron a mí. En este periodo de tiempo hubo un gurú que se acercó a mí y me dijo, mira, tú tenés algo especial, es que yo sé que tú tenés una estrella, tú tenés algo que definitivamente estás llamada para ser alguien grande en lo que él estaba haciendo. Y entonces, para entonces yo ya tenía 16 años y este hombre me invita a su clínica, a su oficina o no sé qué era. Y una muchachita de 16 años llega ahí
Y este hombre empieza entonces a querer enseñarme cómo levitar, cómo salir del alma, etcétera. Una cosa, ya viendo para atrás, yo puedo recordar con toda gratitud, es que no tienen idea la gratitud que yo tengo, de que sé que mis ángeles me sacaron de ahí corriendo. Ahorita yo veo para atrás y yo puedo oír a mi ángel personal decir, Lisette, levántate y vete de ahí. Yo no oí audiblemente, pero oí una voz que me dijo, levántate y te vas ya. Y imagínense lo peligroso en el que yo estaba inocentemente en este lugar con este señor, y quién sabe qué hubiera pasado, pero bendigo al Señor por esto. Y entonces la cosa es que de repente él estaba entrando en esta meditación cuando de repente yo oí ese urgente grito de vete ya. Y abro mis ojos y le digo, me voy. Pero me empieza a convencer. Le digo, no, me voy. Y me fui corriendo y nunca más regresé. Al poco tiempo, ya el Señor ya me mete en un grupo juvenil católico en aquel tiempo, pero por lo menos era un lugar donde hablaban de Jesús y no hablaban de estas cosas extrañas. Ahora, esta experiencia que yo tenía me siguió pasando muchísimos años hasta que me entregué de lleno a Jesús. Y les estoy contando esa experiencia porque quiero que todos sepamos que hay muchas cosas fuera del reino de los cielos que imitan esta presencia de Dios, la imitan. ¿Cómo sé yo que estoy realmente en Cristo? Lo que pasa es, número uno, ¿cómo sé yo si si lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Este ejercicio, esta práctica que estoy haciendo realmente viene de Dios o no? Porque nos va a dar mucho, o sea, no nos tiene que dar miedo, pero sí tenemos que entender que tenemos que estar avisados, ¿verdad? Y que tenemos que estar entendidos de qué es lo que hay afuera, de lo cual nos tenemos que cuidar. Así que lo primero es, las demás prácticas no es una práctica de espíritu a espíritu. Eso es lo primero. Todas las demás prácticas son almáticas. Son el alma queriendo conectarse con lo espiritual. No es el espíritu. Y lo segundo es, la puerta de entrada es solo Jesús. Solo Jesús. Es nuestro Cristo. Es nuestro Señor. Es muy importante entender esto porque no podemos nosotros... hay personas pues que tienen tal curiosidad y comezón de oír que no saben distinguir cuando es este Cristo el que nos está invitando a adentrarnos en su presencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vamos corriendo hacia el Padre Celestial, el que nos creó, el que nos hizo. Todo lo demás es imitación del diablo. Y el diablo lo que hace es pervertir todo lo que Jesús y lo que el Padre nos quieren regalar. Todo lo quieren pervertir. Pero yo no les estoy diciendo para que nos dé miedo ni nada por el estilo. Al contrario, les estoy dando armas para equiparlas, para que nos equipemos todos y que tengamos la certeza de que Dios nos invitó a entrar a su presencia, que las cortes son un lugar a donde Él nos está invitando a entrar. Pero que si empezamos a escuchar cómo va a pasar, porque lo vamos a escuchar, otras filosofías, otras doctrinas, la llave para saber si viene de Dios o no es que tiene que ser a través de la puerta que es Cristo. Recordémonos lo que dice en Juan 10. Es que espérenme que no traje mi bolsa. Mi Biblia está aquí. Aquí, perdón. Entonces quiero que entendamos esto. Juan 10. Tal vez no vayamos
terminar hoy el tema, pero quiero que entendamos bien todo lo que es entrar a las cortes del cielo. Dice, por cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y yo siempre me pregunté, Señor, ¿qué estás hablando de otra parte? ¿Cómo así? ¿Verdad? O sea, que es posible como entrar por otra parte. Y entonces lo que nos está diciendo el Señor es, nos está diciendo es que hay otras puertas, pero las otras puertas entran al segundo cielo. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy tratando de explicar, ¿verdad? Que recuérdense que hay 3 cielos, está el cielo de la tierra, el segundo cielo y el tercer cielo. El segundo cielo es tan real como el primero. Y por supuesto, el tercer cielo es lo más real que hay, porque del tercer cielo donde habita Dios, de ahí salió todo lo demás. Pero como el enemigo es un engañador, tiene puertas extrañas, tiene puertas distintas. Entonces dice, aquí en Juan 10:1, que dice que el que sube por otra puerta es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y entonces dice, las siguen porque oyen su voz. Entonces hoy nosotros escuchamos la voz de Cristo y entramos con confianza a través de la puerta que Él nos abrió, porque Él dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino a la verdad y a la vida, que es la presencia del Señor. Y por otra parte, no olvidemos de que así como hay un tercer cielo, ese tercer cielo está en nosotros también, porque Él dice que el Padre y el Hijo vienen a morar adentro de nosotros. Entonces, también parte de ese cielo está en nuestro corazón. Entonces, muchas veces lo que el Espíritu Santo va a hacer es revelarnos su presencia en nosotros. Pero yo quiero dejar muy claro que al entrar a las puertas celestiales, siempre tener presente que vamos a entrar a través de nuestro amado Jesús. Y no tenemos que tener ningún miedo. En el nombre de Jesús, yo ato todo temor, toda duda, toda religiosidad. Y quisiera también que ustedes repitan esto. En el nombre de Jesús, yo ato toda religiosidad sobre mí y renuncio a la religiosidad, renuncio al temor y decreto que el Espíritu de verdad, que es Cristo mismo, está en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, no tenemos que temer buscar su presencia de una manera íntima como es esta. Voy a volver a leer Hebreos 4, 14 al 16, que dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, la confesión de nuestra fe en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él conoce lo que sentimos, sino que fue tentado en todo según nuestras semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Ese acercarnos es hagámonos uno con el trono de la gracia. Así que yo quería, como este es un entrenamiento de cómo poder operar en las cortes del cielo, quiero hacer mucho énfasis que nuestra puerta va a ser Cristo y que no tenemos todo el derecho, la autoridad de poder entrar porque el cielo es nuestra casa. Ahí es nuestra verdadera morada.
Salmo 91. ¿Qué dice Salmo 91? El que habita, el que pone como dirección para que le manden ahí sus cartas, el que dice, ¿dónde vives? Pues yo habito bajo la sombra del Altísimo, dice. Vamos, ¿qué es lo que dice el Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, es nuestra habitación. Y Él nos dice, vente conmigo, porque esta es tu casa de todos modos. Así que yo quería hacer esa salvedad de que nosotros no vamos a ser en ningún momento atraídos por nada que no sea Cristo, que no sea Él, que no sea entrar en Él. Dice Colosenses que estamos revestidos en Cristo. Y todo el ambiente, todo el tercer cielo es Cristo, es Él. Las aguas que vemos, las águilas, el león, la luz, los campos de flores, todos son Cristo mismo. Entonces si nuestro amor hacia Cristo y el amor al Padre es lo que nos está invitando, pero confiados, entramos, Señor. Y luego, obviamente, el fruto que se tiene es un fruto hermosísimo, porque entonces al estar en su presencia tenemos una comunión sin interrupción con el amor puro de Él. Y ahí es donde nuestra identidad va transformándose a la identidad de Cristo, en esa comunión íntima con Él. Entonces, como preparación, sabemos que la entrada es solo a través de la sangre de Cristo Jesús, que por la obra en su cruz, Él abrió el camino y que Él es nuestra puerta. Entonces, lo segundo es, nos humillamos ante el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir humillarnos delante de Dios? Quiere decir, reconozco quién verdaderamente soy. Eso es humillarme delante de Él. Entender que yo soy su creación, que Él me hizo y Él es Dios. Que yo no soy Dios. Él es Dios. Y cuando yo reconozco mi posición en Cristo y reconozco que realmente un espíritu pobre en mí es lo que le agrada y que yo reconozco la necesidad que tengo de Él en mi vida, eso es tener humildad, y entonces esa humildad me permite entrar libremente. El orgullo no entra al cielo. La soberbia no entra al cielo. Entonces yo entiendo, Jesús, tú eres mi Dios, te doy gracias por la obra de tu cruz, me cubro con tu sangre. Muchas veces lo que digo es, Señor, pongo todo mi ser delante de ti y te pido que tu sangre poderosa cubra todo mi ser, todo lo que soy, la región de mi alma, la región de mi cuerpo, la región de mi espíritu, cúbrela con tu preciosa sangre. Para que en ese entendido de que yo lo necesito, y Señor, yo vengo humildemente delante de ti, porque tú eres Dios, porque tú eres grande, y lo alabo, ¿verdad? Lo bendigo, declaro cuál es su grandeza. Vengo y entro a su presencia. Ahora, cuando me voy a preparar para entrar a la corte, digamos que voy a entrar a interceder por alguien, tenemos que chequear si tenemos juicio en contra de otra persona y tenemos que lidiar con eso antes de. Porque está la palabra de Él que nos dice en Mateo 6, donde Él nos dice que si nosotros juzgamos a alguien, les voy a dar ahorita la cita exacta, nosotros seremos juzgados, ¿cuántas veces más? Un montón más, ¿verdad? Aún el doble, creo que en esta cita dice que el doble, pero dice, permítanme un momentito, no juzguéis en el 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con el que juzgáis seremos juzgados, y a medida con que la que mides, seremos medidos. Entonces, nosotros no podemos entrar con juicio al trono. Muchas veces nosotros queremos que alguien se vuelva a Dios, pero tenemos un resentimiento en contra de la persona. Yo creo que
lo platicamos la vez pasada. Si yo, por ejemplo, quiero que el cónyuge sea salvo y yo estoy llegando delante de él todavía con enojo, con resentimiento por algo que pasó en el pasado, yo no voy a poder ser efectiva en las cortes. Entonces, antes de entrar, chequeo mi corazón y chequeo también si todavía estoy juzgando a la persona porque creo, por las cosas que creo que hice. Ahí es importante hacer esto. Les voy a explicar. Por ejemplo, si yo voy a ir por mi papá, por ejemplo, pero mi papá me hirió mucho cuando yo era chiquita. Y entonces yo quiero que el Señor lo toque, pero estoy todavía bajo un lente de todo lo que Él me hizo. Yo lo voy a ver a través de mis ojos y voy a pedir justicia según yo creo. Y puede ser que no sea la manera como Dios lo está viendo. Entonces, chequeemos el corazón y veamos si todavía estamos lidiando con algo o si estamos prejuzgando a la persona. ¿Cómo hago yo para saber si ya soy libre de juicio? Me pongo en contacto con la compasión de Cristo hacia la persona. Pienso, Señor, ¿cómo lo ves tú? Dime si yo lo estoy juzgando y si lo estoy juzgando, Señor, perdóname. Muéstrame cómo tú lo ves. Y me pongo en contacto con el amor de Dios hacia Él. Porque al ponerme en contacto con el amor, ese amor me va a dar fuerza y me va a dar autoridad delante del trono. Y lo voy a hacer, todo lo que yo haga en las cortes, lo voy a hacer de una manera exacta, porque es la compasión de Cristo la que me está motivando, no es lo que yo creo de la persona. Y la cuarto es, perdonamos si vemos que es necesario perdonar a alguien. Si yo no he perdonado, por ejemplo, a mi papá, pero quiero que se convierta, igual no voy a ser efectiva en las cortes. Así que muy importante chequear nuestro corazón. Ok, entonces ahora vemos que la motivación para entrar en las cortes debe ser únicamente el amor al Padre Celestial. Lo que verdaderamente nos va a dar autoridad en las cortes del cielo es el amor del Padre. Si nuestra motivación no es el amor del Padre, no juguemos con eso. Tenemos que sentir la carga del corazón de Dios por la persona por la que estamos intercediendo. Si sentimos que no muchito, que sentimos amor, esperemos, oremos, detengamos un poquito el proceso y hasta que sintamos esa carga de ver a Dios dolido por el alejamiento de esa persona, hasta entonces ya estamos preparados para orar. Una mamá, facilito puede entrar a las cortes por un hijo. Ese no le cuesta. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden entrar por su suegra? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden entrar por la vecina? O por el presidente de la nación? ¿Cuántos de nosotros podemos tener tanta rabia o tanto juicio y no lo entendemos? Por eso el proceso es muy importante. Cuando ya sentimos la carga del Padre, cuando ya nos duele, ahorita vamos a ver lo que es la compasión, entonces ya estamos listos para interceder por la persona. Así que luego pasamos al siguiente paso y es preparar la defensa. Ahora, la defensa, toda la defensa la tenemos aquí, en la palabra. Esto siempre va a ser nuestra base para un caso. Y para un inconverso tenemos varias citas por las cuales podemos orar por él y las vamos a ver despacio para ir entendiendo el corazón del Padre. Aunque me tarde 5 sesiones en llegar al final de este tema, lo prefiero porque quiero asentar bien los principios de entrar a las cortes. Así que vemos en Hechos 26:18.
Matelita, tú me puedes buscar Hechos 16, 30 al 32. Y tal vez le pido a Gise, si me busca primera Pedro, solo 3:18, Gise. Ah, no, ya la tenemos. Primera Pedro 3:18, no, solo la otra. Entonces, buscamos Hechos 26:18. Y vamos a verlo despacio para ir captando. Dice, este versículo nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esta es la palabra que Dios le dio a Pablo. Y Jesús le estaba diciendo a Pablo, Pablo, yo quiero que tú te levantes y que tú vayas a los gentiles, se los estoy parafraseando, porque quiero yo que ellos, los gentiles, abran los ojos y que se conviertan, porque están en tinieblas y están bajo la esclavitud y la potestad de Satanás. Entonces, este versículo lo voy a ahora transformar en la defensa. Yo entro a las cortes y le digo, Señor, yo vengo aquí representando a fulana tal. Y Señor, yo vengo aquí porque en tu palabra se establece que tú quieres que todos abran los ojos. Por lo tanto, tú quieres que ella, Jen, abra los ojos y que se convierta de las tinieblas a la luz. Que pase de la potestad de Satanás a Dios para que ella pueda recibir por la fe en ti el perdón de los pecados y la herencia entre los santos. Entonces, esto ya se vuelve parte del caso. Ahora vamos a ver Hechos 16, 30 y 32. Ok. 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Matelita, ¿cómo convertirías esto en el caso de la defensa? Espérame. Ay, Dios mío, ponerme, o sea, primero ponerme de acuerdo con el adversario, ¿verdad? De que, digamos, uno de mis hijos no cree en el Señor, ¿verdad? Y luego, pues, pedirle al Padre su amor, su misericordia, para que mi casa y yo seamos salvos. Ok. El caso de ponerse de acuerdo con el padre, con el adversario, solo en el caso de las acusaciones. Pero en este caso no hay una acusación. Pero lo segundo que dijiste tiene razón. ¿Cuál es nuestro caso? O sea, estamos preparando la defensa. Ahorita estamos haciéndolo muy didáctico. Estas citas realmente tienen que estar en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, al tenerlo en nuestro corazón, nosotros vamos al trono y dice, Señor, tú dices en tu palabra que si yo soy salva, toda mi casa es salva. Yo te he conocido. Y porque yo te he conocido y estoy en pacto contigo, por lo que tu palabra dice, Señor, los de mi casa también tienen, Señor, la bendición y el derecho de conocerte a ti. Entonces, esa sería la manera como usar la palabra. Estamos hablando de que las mismas palabras y promesas que están en la palabra son las que nosotros podemos usar en un caso de las cortes. Okay. A ver, Gise, ¿cómo usarías tú la primera de Pedro 3:18, que está aquí en la pantalla? Pues Pedro 3:18. Ah, perdón. Sí, 3:18. Yo diría, dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese.
Es que acá dice otra cosa. Dice, porque Cristo murió por los pecados una sola vez. Y aquí dice, aquí está en la pantalla. Ajá. Ay, perdón, estaba leyendo segunda de Pedro. A ver, ¿qué es lo Porque que dice? también Lee la pantalla, porque este Ok. versículo nos sirve. Sí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces yo diría, bueno, Señor, Cristo murió por los pecados de la persona por quien estoy intercediendo. Ujú. Él fue el justo que murió por esta persona también, para acercarlos a ti, muerto en la carne para vivificar, pero vivifica. Ajá. Ajá, entonces Cristo murió, y entonces esta persona muere en la carne a través de Jesucristo para ser vivificado en el Espíritu. Exacto, pero tú lo vivificas en el Espíritu. Muy bien. Nancy, ¿cómo usarías tú la segunda de Pedro 3:9? Estás mute. Vamos a ver. Solo déjame buscar. Porque ese que está ahí no es, ¿verdad? El Bien, Señor porque también Cristo. no se tarda en cumplir su promesa, o sería 5:9. No te voy a ver. Ah, sí, ya vi. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos se entiende en la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bueno, yo lo que diría es, Padre, tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que delante de ti vengo a poner, por ejemplo, a tal persona, ¿verdad? Para que él también pueda conocerte a través del arrepentimiento. Algo así. Así, sí, cabal, ¿verdad? Y el último, ¿alguien sabe cómo podríamos usar el último versículo para nuestra defensa? ¿O para la defensa del... ¿El de Juan 6:44 o cuál es? Ajá, Juan 6:44, ¿querés tú hacerlo también, Nancy? Vale, solo bajarle un cachito ahí porque yo no la busqué. Ahí está. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Ok. Bueno, ahí yo lo que diría es, Señor, la puerta, o tú eres la puerta. Solo a través de Cristo puede venir salvación a la vida de tal y tal persona. Por lo tanto, yo te pido que a través de Jesús, Él pueda entrar al reino de los cielos. No sé, yo creo que es como cuando uno entra a orar, ¿verdad? Y uno empieza a presentar las peticiones con los textos, ¿verdad? Yo entiendo Así que esa es la preparación de la defensa, ¿verdad? Lo que tú dices. cabal. Eso es, Nancy, cabal. Entonces, ahí en este caso, ¿verdad? Ahí lo que le diríamos es, Padre, te pedimos, ¿verdad? Que tú envíes a fulanito a Cristo para que tú lo resucites en el día final, ¿verdad? Eso sería una de las formas de hacerlo. Y luego también tenemos el caso de personas que no es que sean inconversas, sino que se alejaron de Dios. Y la palabra también tiene muchos versículos para eso, ¿verdad? Aquí pongo 2 ejemplos en Mateo 18:12, ¿verdad? Que, Señor, tú dices en tu palabra que cuando una oveja se ha descarriado, tú no dejas a las 199 y vas por ellas, Señor, yo te pido que sabiendo que fulano de tal fue oveja tuya y se descarrió, por el amor que tú tienes por las ovejas, Señor, te pido que tú vayas en busca de esta una oveja y que la traigas de regreso a tu redil. Y luego dice, Señor, ¿verdad? Tú has venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta persona es de la casa de Israel porque él conoció tu nombre, pero se ha perdido en el mundo. Te pedimos, Señor, ve y regrésala. O vamos a la parábola del hijo pródigo, Señor, así como trajiste al hijo pródigo el arrepentimiento, te pedimos, ¿verdad? Que a esta persona la traigas. Y la verdad es que para un cristiano eso es una práctica normal, pero ya en las cortes, al hacerlo de una manera legal, tiene mucho peso. Ok, entonces ya vemos que preparamos el caso, ¿verdad? Y venimos a presentar el fulano y venimos a decir, ok, la defensa de esta persona es que tú dices esto y esto y esto en tu palabra. La razón por la cual con confianza estoy trayéndolo delante de ti. Entonces, ya entramos a la corte
Y lo primero, creo, ya lo habíamos tocado un poquito, es humillados ante Dios, entendiendo quiénes somos en la verdad y que tenemos todo el derecho de entrar a las cortes celestiales y la autoridad para operar desde este lugar. Y lo segundo es, yo debo permitir que mi corazón se llene de la compasión, de compasión por la persona por la que voy a orar. La compasión es un sentimiento de enojo santo ante la circunstancia de la persona. Entonces, yo siento indignación por lo que esta persona está sufriendo, siento enojo por lo que el enemigo está haciendo contra él, me siento cargada por la situación de esta persona. Y es como, no es angustia, no es temor, es un enojo santo porque ya quiero ver a esta persona en libertad y la quiero ver gozosa ante la luz de Cristo. Yo lo que hago mucho, y esto es algo que me ayuda mucho en la compasión, es veo a la persona frente a Cristo. Y cuando veo a la persona está tan gloriosa, tan gozosa, tan hermosa, que yo digo, Señor, yo quiero esto para esta persona, ¿verdad? Y esa compasión me empuja a orar por esa, porque la fe actúa por el amor. Es que la fe, realmente, Dios es amor, y si yo tengo fe en Dios, pues obviamente tengo amor a Él. Ok, entonces vamos aquí a la siguiente que dice, ahora ya entro a interceder personalmente por la persona. Y aquí vamos a ver varias no es cómo se llama, cuando un abogado hace su disertación. ¿Hay algún abogado entre nosotros que me diga cómo se llama cuando ya viene y presenta el caso, verdad? Entonces, ya para este entonces, tenemos aquí que haber pedido sabiduría y entendimiento para dar en el blanco en la necesidad de la persona. Y ya empezamos a nombrar las circunstancias específicas de la persona. Ya vemos qué traumas tuvo, qué sucesos hubo en su pasado, si hubo relaciones rotas, heridas en su niñez, accidentes, rechazos, abandonos, enfermedades. Y entonces aquí empezamos a nombrar, Señor, esta persona, si la conocemos, si es alguien muy allegado a nosotros, es más fácil. Hemos conversado con las personas, sabemos su vida, ¿verdad? Pero si no la conocemos, vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. En una ocasión, cuando estábamos orando por un hombre, el Señor nos mostró tantas cosas acerca del hombre que pedimos la sanidad de su corazón y realmente fue impactante la sanidad que el Señor le dio ya cuando vimos en el mundo natural, ¿verdad? Es tremendo, porque la revelación que nosotros obtenemos directamente del Espíritu Santo siempre va a ser la verdadera y la poderosa. Entonces ya venimos nosotros, por ejemplo, en el caso del Señor, tú conoces la herida que esta persona tuvo cuando era niña y la manera como ella le afectó el ver que su hermana estaba sufriendo y que tú rechazas a su hermana. Y debido a que ella tiene temor de que si te acepta a ti, ella va a tener que rechazar a su hermana. Esto estoy hablando porque es una revelación que tuve de alguien. Entonces yo te pido, Señor, que tú vengas a ese argumento que es una mentira en su mente y le muestres que tú eres amor y que tú amas a la hermana y votamos el argumento, ¿sí? En este caso. Ahora, supónganse que el tropiezo de la persona fue que fue abusada de pequeña. Entonces, Señor, tú conoces los abusos que tiene. Entonces empezamos a nombrar esto que tiene según el Espíritu nos lo va indicando. Entonces ya venimos y removemos los tropiezos y las ofensas. Entonces el Espíritu Santo va a traer a la memoria ciertas conversaciones, situaciones, creencias que la persona tiene, relaciones nocivas, etc. Entonces, por ejemplo, si la persona fue abusada de pequeña,
Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que esta persona fue abusada cuando fue pequeña y que tiene mucho rencor en su corazón, no puede perdonar, y esa falta de perdón es lo que está impidiendo que te conozca. Señor, yo oro para que tú remuevas ese dolor de su corazón, que le toques y que lo sanes. Y empezamos entonces a interceder por lo que el Señor está mostrándonos en este caso. Más adelante vamos a ver cómo ver el libro de registros. Yo les he dicho que eso vamos a platicar, pero el Espíritu me movió a este tema primero. Y con el libro de registros vamos a ver qué es lo que está escrito en los libros de la persona. Entonces, es una manera un poquito más específica de poder ver lo que el enemigo ha puesto como trampa contra la persona. Eso se llaman los bonos y se llama Liberando Bonos Celestiales, que es el libro que yo ya les había comentado, ¿verdad? Pero el poder tener el entendimiento de cuáles son estas trampas del enemigo es un arma impresionante, porque entonces ya vamos directo al blanco. También puede ser que nuestro amado haya hecho pactos, votos o juramentos, que haya estado involucrado en falsas doctrinas, en cosas que sean de hechicería, por medio de caricaturas, juegos de videos, libros, etc. Por ejemplo, si leyeron Harry Potter, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí se envolvieron en hechicería. ¿Cuántos niños no hay? Entonces, ya venimos. Si somos madres, tenemos mucha autoridad por nuestros niños y podemos cortar este pacto, pero igual podemos interceder. Señor, te pedimos que tú que destruyas los pactos y los títulos de propiedad que el enemigo tenga sobre esta persona. Y oro porque se emita un título de propiedad tuyo, Jesús, en donde se diga, fulano de tal le pertenece a Cristo Jesús. Y empezamos entonces a pedir que se destruyan y se deshagan estos pactos. Pedimos perdón, ahí se me olvidó mencionar, muy importante. Nos ponemos en el lugar sustitutivo de la persona. Y en sustitución a la persona, pedimos que sean perdonados los pecados y las circunstancias que llevó a esta persona a este encarcelamiento o tropiezo que tengan. El principio de pedir perdón sustitutivamente es un principio hermoso en el cual yo me pongo en el lugar de la persona y clamo a la misericordia de Dios. No es que el individuo no tenga que pedir perdón por él mismo. Lo que está haciendo es que está quitando por nuestra intercesión los derechos legales del enemigo para que se abra un camino de claridad para el pecador. Yo no sé si me están entendiendo esto, pero supónganse que Valesca se porta mal y Valesca no conoce al Señor. Entonces yo vengo y pido en el nombre de ella, le digo, Señor, Señor, vengo aquí en nombre de Valesca. Y en nombre de Valesca yo pido perdón por el pecado de y por esto, Señor, yo sé que he hecho injusticia, yo sé que he hecho esto ¿verdad? Yo empiezo a pedir perdón en el nombre de ella y yo vengo a clamar como una intercesora misericordia para ella. Y el Señor, que es grande en misericordia y grande en verdad, lo que estaba esperando era alguien que se pusiera en la brecha por este pecador. Es lo que Él está esperando. Y Él dice, claro que sí, pero estaba esperando que alguien viniera a pedir esa misericordia. Y entonces lo que Él hace, Él cubre el pecado. Él cubre el pecado con misericordia. Lo cubre. Y entonces al cubrir el pecado con misericordia, todo lo que se le quita el derecho al enemigo para venir a estorbar el evangelio que quiere llegar a esa persona. O sea, al cubrirlo y al ver nuestro Dios, la vida de la persona cubierta por esa misericordia, gracias a la intercesión que tuvimos,
lo que él hace es que le dice al diablo, alto, vete, porque ahorita hay un espacio de misericordia sobre esta alma. Y entonces el mover angelical y la gracia del Señor tienen como el camino abierto para actuar por la persona. Entonces, por eso es que nosotros estamos viniendo a ponernos a la brecha por estos amados nuestros. Pedimos misericordia y gracia sobre la persona. Recordamos la misericordia a través de su sangre. Y eso lo hablamos bastante, un poquito más amplio en la clase pasada. Y recordemos que la gracia del Señor es esa gracia que Él tiene para no darnos lo que merecemos. Esa misericordia es la compasión que Él tiene al vernos alejados de Él. Y la gracia es el otorgar perdón cuando no lo merecemos. Pero aparte de eso, la gracia también va a darle el deseo y la fuerza para salir del estado actual que Él tiene. En Éxodo 34, 6, 7 habla de lo grande que es nuestro Dios, grande en misericordia, grande en piedad, grande en amor, que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Entonces, a esa gracia y a ese amor que Él mismo nos dijo que Él tiene, es a la que vamos a apelar. Y pedimos que le quite el velo de ceguera, muy importante. Señor, ya después de haber hecho todo esto, ¿verdad? Pedimos gracia y le pedimos, Señor, remueve el velo de ceguera espiritual que esta persona tiene. En Efesios 1:7, permítame. No sé, no es 1:117 de plano, pero dice, pido que el Señor, creo que es 1:17, pido que el Señor, Dios de nuestro Jesucristo, pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces yo digo, Señor, te pido que quites ese velo de ceguera espiritual y que tú le des esa revelación de quién es Cristo, que le des la sabiduría para que te llegue a conocer. Ahorita les voy a dar bien el versículo porque obviamente no es 117. Sí, Liz, es Efesios 1:17, nada más. 17, ¿verdad? Bueno, ahí lo arreglo después. Activamos a sus ángeles y clamamos a sus ángeles. Señor, yo hoy hablo, Señor, pido que los ángeles de fulanito de tal sean activados, porque Él hace sus ángeles espíritus y sus ministros. Entonces, Señor, hoy te pido que ministren sobre Él fuego, que ministren sobre Él hambre y sed de justicia. Señor, yo pido que esos ángeles sean activados para que los cerquen y que hagan tan estrecho su camino, que ese camino solo pueda llevarlo a la cruz. Ángeles de fulano de tal sean activados en el nombre de Jesús para poner el fuego del Espíritu Santo y que haya una verdadera necesidad de tener comunión con su Creador. Protégenlo, guárdenlo, sáquenlo del cautiverio en donde están, porque muchas veces la persona está cautiva en una adicción, está cautiva en una doctrina falsa. Entonces, Señor, pido que esos ángeles saquen a la persona del lugar en donde está. En resumen, bueno, yo creo que esto mejor lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Se entra a la corte, se hace la petición, se espera un ratito para ver si falta algo. Ya hacemos todo este proceso del cual acabamos de entrar. Nos esperamos un ratito. Después de haber hecho todo lo que me tardé ahorita, no sé cuánto tiempo, 1 hora en hablarles, bendigo al Señor y en mi espíritu yo espero percibir que me dan el veredicto. Entonces yo voy a tener un veredicto
en donde va a hablar y decir, es cubierto el pecado de esta persona y es activado el mover del cielo para la salvación de esta persona. Y entonces yo ya vengo y digo, Señor, gracias por este veredicto. Ahora, Señor, yo bajo este veredicto a la tierra y te pido que se active en el ámbito natural y que este veredicto llegue a sus circunstancias naturales. Como dice, ejecuto la orden de nuestra autoridad como hijo de Dios. Como hijo de Dios, en función de la diestra, en el nombre de Jesús, yo hoy decreto que este veredicto de salvación para fulano de tal es ejecutado. Y entrego ese veredicto a los ángeles y pido a los ángeles que sean despachados para llevar a cabo todo aquello que hoy fue determinado en las cortes. Y después de eso, bendigo al Señor, lo glorifico, le doy gracias, digo, Señor, gracias, 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 por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, ¿verdad? Y ya solo bendigo al Señor y ya salgo de la corte. Fue bastante teórico de nuevo. Quería llegar. Pero no nos va a dar tiempo hoy de hacer otro caso. Les prometo que la otra semana sí estamos listas, pero como ven todavía faltaba teoría. Voy a pasarles, por supuesto, si quieren yo les voy a pasar el PowerPoint al chat. Y quiero que unidas vamos a entrar a las cortes ahorita todos nosotros. Y voy a pedir sobre ustedes el entendimiento. Hoy yo voy a ir a las cortes, vamos a entrar todos juntos y yo voy a ir delante del juez justo y voy a pedir para cada uno de los que estamos aquí presentes el entendimiento, la revelación y la sabiduría para que el caso por cada uno de aquellos que tenemos en el corazón sea llevado con éxito. ¿Está bien? Así que, Padre amado, hoy te damos gracias porque reconocemos tu grandeza, tu deidad, reconocemos que eres nuestro creador, el que era, el que es y el que será, el que sabe el principio, desde el principio el fin. Y te damos gracias por tu Hijo Jesús, que es nuestro abogado, que es la puerta y quien derramó su sangre por nosotros. Señor, hoy reconocemos que eres nuestro Dios y te damos gracias por invitarnos a entrar, Señor, a tu trono de gracia. Así que con confianza, Señor, hoy entramos, Señor, pedimos acceso a tus cortes celestiales. Entonces, los que tengan bien activada la visión espiritual y la percepción espiritual, vamos a entrar a una región. El Señor me ha ido revelando, estamos en un edificio precioso como marmoleado. Y hoy vengo a pedir acceso a la Corte de Misericordia. Y entramos en una habitación en donde el juez justo brilla mucho, pero hay una como asiento de juez y es muy brillante. Hay muchos ángeles alrededor. Y vengo delante del juez y le digo, juez justo, te doy gracias por poner en nuestro corazón el amor por los que aún no te conocen. Señor, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen a conocer la verdad.
entre los nuestros, Señor, los de nuestra familia, los de nuestra casa, nuestras generaciones, hijos nuestros, nuestros nietos, personas, Señor, que amamos, aún no te conocen. He aquí, Señor, este grupo de santos que hoy, Señor, he traído delante de ti. Cada uno de los acá presentes anhela conocer el acceso a esta maravillosa corte celestial. Hoy yo quiero pedirte, porque sea entregado a cada una de las personas y a mí también, Señor, una porción extraordinaria de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, revelación, autoridad y poder, para que oremos sin ninguna falla por todos los inconversos que aún no te conocen. Señor juez justo, hoy vengo a pedirte porque extiendas bonos de compasión, misericordia y gracia sobre todos nosotros. Que extiendas bonos de comprensión de tu amor hacia los que aún no te conocen. Sé que serán muchos más de los que nos has revelado hasta ahorita. Entendemos que este es el tiempo en el cual tu reino se extenderá como nunca antes en la historia. Y cada uno de nosotros es instrumento tuyo para venir a este lugar a interceder por aquellos que no te conocen. Estoy viendo ahorita un fuego de compasión en nuestro corazón. Y estamos siendo bautizados en su fuego de evangelismo. Señor, pido el don del evangelismo sobre cada uno de nosotros. Pido, Señor, que los 7 espíritus de Jehová, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, el consejo y el temor de Dios, se aviven, Señor, sobre nosotros. Que tu candelero y tu palabra sea extraordinariamente avivada sobre nosotros. Y desde ya recibimos el código para cada persona que vamos a traer a este lugar, por cada hijo, por cada miembro de nuestra familia, por cada conocido y por los que no conocemos. A un pueblo entero, Señor, traeremos aquí ante ti. Gracias por inundarnos de tu compasión y pedimos desde ya, Señor, ángeles, una compañía de ángeles ministradores para que trabajen junto a nosotros a la hora de interceder por los nuestros. Gracias, Señor. Recibimos de ti. Ahora todos vamos a recibir esa llama y ese veredicto en donde se nos ha otorgado lo que pedimos. Lo metemos en nuestro corazón como señal de que lo creemos. Y oigo del Señor. Se les otorga
la capacidad para abrir los ojos de los ciegos, para destapar los oídos de los sordos, para declarar el año favorable de Jehová. Pues hoy establezco que a través de ustedes sacaré a los presos de su prisión, levantaré la opresión y la tristeza y convertiré el llanto en alegría a través de cada uno de ustedes. Y los que estaban en ceguera verán la luz. Y los que no entendían comprenderán. Y los que estaban en desierto conocerán los manantiales de vida de mi reino. Ustedes son mis instrumentos y yo les doy gracias a ustedes, dice el Señor, por amar de esa manera a los que yo amo. Yo estaré aquí, dispuesto a escuchar cada caso, y seré su tutor y su ayuda oportuna para que cada alma que traigan delante de mí sea sacado del reino de Satanás y traído al reino de mi luz admirable y a mi amor. Yo, el Señor, lo afirmo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Uf. Gracias, Padre. Amén. Oh, wow. Eso fue fuerte. Gracias, Señor. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que anotar en el diario. Hoy fuimos activados como evangelistas en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras naciones. En el nombre de Jesús. Así que les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho. Estamos platicando primero Dios en el chat y la otra semana nos vemos. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias, Liz. Feliz Adiós. noche. Gracias, Liz. Chao. Gracias, Liz. Gracias, Bendiciones. Liz. Ahí Chao. nos vemos. Gracias. Estuvo lindo. Sí. Dios, chao.